We're all unmuted that need to be unmuted. Ya, perfecto. Bueno, vamos a darle comienzo a este gran evento. Este es un evento, bueno, que va a explotar a, a todos, ¿verdad? Porque es un evento grandioso y fabuloso poder tener a una persona tan grande como, como nuestro formulador, doctor Joe Ahrens. Y pues ahora voy a presentar primero a Jana, que ella nos va a decir un poquito de quién es ella y cómo ella ha trabajado con el doctor por tantos años. Y pues déjame presentárselas. Ahora le presento a Jana Jorgensen. Jana, what I'm saying to all of them is that we have the pleasure of having Dr. Joe here with us, and that you have been working with Dr. Joe very closely for a while now, and that you are going to tell us a little bit about yourself, and then you're going to introduce the doctor to us to explain a little bit about the 24/7 and the Emulin and answer some questions. There we go. Okay, excellent. Well, thank you so much, Eileen. It's a pleasure to be here with you and all of these incredible people on the team. This is amazing. So for those of you that don't know me, I've been in the network marketing industry in some capacity for the past 40 years. And I love it so much. It's an absolute incredible way to create a secondary income stream and to also, you know, move that into a career income, as you probably already know, many of you. Okay, so, let me stop you there. Okay. Yeah, we're gonna do like a couple of sentences and then I'll do it. Okay. Bueno, la señora Jana dice que, wow, tantas personas increíbles aquí en el equipo hispano que tenemos en España. Está bien ella emocionada por eso y quería dejarles saber que su nombre es Jana Jorgensen y que ella lleva 4 años en el mercadeo de redes, y que le encanta, está muy encantada con el mercadeo de redes. Go ahead. Thank you. So I have been with Valentus since October of 2018. And I brought my whole team over from another company. And we, at the same time, we also had asked our CEO a big, huge favor that if we came, we would have to bring our scientist with us, who is Dr. Joe Ahrens. We've been working with him for the past 2.5 years, extremely successfully, with one product only that changed thousands and thousands and thousands of people's lives in incredible ways. So with regard to inflammation. Okay, yes. So dice Jenna que ella acaba de llegar a Valentus desde el octubre del 2018 del año pasado. Entonces ella vino con su equipo completo y pues cuando la compañía de la cual ella venía, porque se movían con nosotros, ella le dijo que si ella se movía para acá con nosotros tenía que traerse a su científico, que es el doctor Ahrens, y traer un producto que ha cambiado la vida de tantos. Thank you. So we'll get started because I know that everyone will have a lot of questions and we have some already lined up. So with that, I'd like to introduce everyone to Dr. Joe Ahrens, who is an incredible humanitarian, first of all, and has been in research science, for most of his life. And he created this incredible product called Emulin. And of course, he launched the first product that we had with Valentus called 24/7 Carb Burner. And that is a product that is layered with Emulin. And we've had some already amazing successful results with 24/7. And of course, now we're also hearing about new stories with Valentus. So with that, I'm going to ask Dr. Ahrens to take over, and we're going to ask him some questions.
But first of all, he's going to tell you a little bit more about himself and the work that he does and the 2 products that he has introduced. And then we'll ask questions about them. Ok. Alguien vas tú, ¿no? Voy a hacer esta parte y después tú vas a tomar el lugar. De acuerdo. Okay. Ahora, ella que quería decirles, pues, bueno, que hablo suficiente de ella. Ahora quiere hablar de la persona que vinimos aquí a escuchar, ¿verdad? Que es el doctor Ahrens. Él es un científico, y él fue el que creó el producto Emulin. Él es el único que tiene esta fórmula, pero también él nos creó nuestro primer producto que lanzamos con él, que fue el 24/7, y este es un producto que está enlazado con el Emulin. El 24/7 y el Emulin están enlazados, o sea que trabajan juntos. Ahora vamos a tener a Raquel a que ella va a traducir lo que va a decir el doctor, y ya después yo vengo con las preguntas. Raquel, vamos a escuchar al doctor. Yo le voy a decir al doctor que tú lo vas a introducir, ¿ok? So, Dr. Ahrens, we have Rachel here, Raquel in Spanish, Rachel in English, and Rachel, she has a background in natural medicine, and she is going to help us with this translation because I guess she understands your lingo better than me. And so, Dr. Ahrens, it's your turn now. Okay. Hola, ¿qué tal Hello. estáis todos? Yo hablo español un poco. Yo soy aquí en Bahamas, de donde es mi casa. Está aquí a las 4:30, pero en España es 9:30. So I'm glad to talk to you. I'm very glad to be here. And I haven't been in Spain in probably 10 years, but I'm sure it is just as beautiful as it ever was. Bueno, que saluda a todo el mundo, que está muy contento de que esté la sala tan llena y que, bueno, que dice que ama España, que hace 10 años que no viene, pero que está convencido de que cuando vuelva será tan bonita o más de lo que la recuerda. I have been in charge of the research of a lot of companies over the years. Some of them you will recognize, like Green Giant. And can everyone still hear me? Because it looks like I had a power loss over here. Is everybody still hearing me? Yes. It still works. All right, I just noticed some power, but this is all working on batteries. So I've been in charge of several companies like Green Giant, and at one day I found myself at the Florida Department of Citrus in charge of their research. Uh-huh. Bueno, él dice que, bueno, que ha colaborado con grandes empresas de productos naturales como Gigante Verde, esos espárragos tan enormes que conocemos, y que, bueno, que luego empezó a colaborar con un departamento universitario en Florida. While I was there, we discovered a new vitamin. This is essentially what we have happened. We have discovered a new vitamin while I was at the Florida Department of Citrus. Una vez empezó a colaborar en Florida, descubrieron una nueva vía de tratar las inflamaciones corporales con productos naturales. This vitamin is necessary to process carbohydrate metabolism. Este producto es absolutamente necesario para metabolizar los carbohidratos en el cuerpo. It also is necessary to regulate and control inflammation. Y también muy necesario para regular y controlar la inflamación corporal. So that is its 2 functions. This vitamin that we discovered has 2 functions. It regulates sugar metabolism, carbohydrate metabolism, and it manages inflammation. Pues básicamente sus descubrimientos van en 2 vías paralelas y que se necesitan mutuamente, que son las que hemos dicho. Por un lado, el tema inflamatorio
y por otro lado la regulación de carbohidratos. Without this vitamin, your sugar metabolism is dysfunctional and you end up with high blood sugar, obesity, even diabetes. Uh-huh. La gestión de los azúcares actualmente es deficitaria y provoca obesidad, diabetes y me he olvidado del primero, pero vamos, perdonadme. So also without this vitamin, your inflammation, your immune system is not managed and gets out of control. Uh-huh. Bueno, sin estos complementos de los que habla, el sistema inmunitario es deficitario y provoca inflamaciones. This vitamin is just, there's not enough of it in our current diets, in our current food supply. There's not enough of it. It has been bred away, bred out over the centuries. So it's a very low amount still in these fruits and vegetables. And also any processing will remove it, such as taking cane juice into refined sugar, it removes it from that. Venga, a ver si lo explico bien. A ver, básicamente lo que está diciendo es que con la alimentación que tenemos actualmente tenemos un déficit muy importante que desregulariza nuestro metabolismo por el aumento exagerado de pan, de carbohidratos y en detrimento de frutas y verduras, con lo cual nuestro metabolismo está absolutamente descompensado y se necesita compensar con estos productos. So what happens, even if you feel that you are in good health, even if you're an athlete, you are still a little bit sick. You're suffering from chronic low-grade inflammation. Incluso cuando crees que estás sano con la alimentación que llevamos, incluso si eres atleta y practicas deporte, estás enfermo de algún modo porque tenemos problemas para metabolizar los carbohidratos. So if an athlete takes this product, this vitamin, which we call Emulin, they will perform better, faster, they have more endurance, they don't get tired, their knees don't hurt, they have no longer arthritis and inflammation. And in fact, Serena Williams takes this product. Han observado que tomando el Emulin, incluso los atletas rinden mejor, se recuperan mejor, no tienen procesos inflamatorios, incluso procesos inflamatorios en las rodillas, en las conjunciones y que tienen mejor rendimiento. If you are sick, suffering from inflammatory diseases such as arthritis and psoriasis and diabetes and asthma, Crohn's disease, IBS, celiac problems, you take this product, in most all cases, they go away. Incluso en enfermedades inflamatorias como la artritis, la psoriasis, la enfermedad de Crohn y otras que no he podido apuntar, cuando se toma el Emulin con estas enfermedades, digamos que el cuerpo vuelve al estado de salud. So this is a very important distinction. Emulin does not fix anything. It does not cure any disease. Your body has these diseases because it lacks Emulin. Vale, es un concepto súper importante que tengamos claro que el Emulin no cura nada. Simplemente los cuerpos que tienen estas enfermedades inflamatorias, al tomar Emulin, el cuerpo mismo las regula, pero el Emulin no es una medicina. So I would like to just speak a moment about the immune system. Inflammation is very important. It's the very first step in healing. Ahora le gustaría hablar sobre una cosa que es muy estresante por la alta incidencia, que es la inflamación.
When you get a cut or a wound or a bee sting or a broken bone, a burn, inflammation is there to begin the healing process. Vale, cuando uno se corta, cuando uno tiene una lesión, cuando uno tiene una herida, la inflamación llega enseguida y el sistema inmune tiene que reaccionar. Va a hablar del sistema inmune. But without your inflammation being regulated and managed, it gets out of control. And eventually it starts working against your own body. Uh-huh. Si el cuerpo no reacciona a la inflamación se descontrola y se puede extender a todo el cuerpo. For instance, a broken bone takes 3 months to heal. That's without Emulin. But with Emulin, it will take half the time. Por ejemplo, una rotura traumatológica de un hueso tarda unas 3 semanas en curarse y con el Emulin, bueno, entre 3 y 6 semanas, perdón, y con el Emulin se reduce este tiempo a la mitad. Sprains and bruises go away in a matter of days. Pardon, can you say it again? Bruises, sprains. Bruises. Uh-huh. Just go away in a couple of days. Incluso las llagas y las bullofas, ¿cómo se dicen bullofas en español? No sé. La reacción a una quemadura se va en un par de días con el Emulin. If you have high blood sugar, your blood sugar starts dropping in 4 days. Si tienes azúcar en sangre, la metabolización de este azúcar se empieza a regular a niveles normales en solo 4 días. So this is the story behind Emulin. It's a newly discovered vitamin that your body needs, everyone needs, from a baby to the elderly. You know, from womb to tomb, everyone needs it. Uh-huh. El Emulin, en consecuencia, es un producto que necesita cualquier ser humano desde el minuto cero de su vida, incluso en los momentos de gestación. So, unfortunately, in 1995, the governments around the world said we were no longer being allowed to discover new vitamins. So we are now selling Emulin as a food supplement. Uh-huh. Desafortunadamente, en el 1995, una comisión internacional decidió que no se podían inventar nuevos fármacos y por lo tanto está categorizado como un suplemento nutricional. ¿Se me oye bien, Aileen? Yeah. Okay. So that's the total story. We've discovered a vitamin-like compound. Everyone needs it. Everyone will see a benefit. No matter how healthy they think they are or how sick they are, they all will receive a benefit. The whole world is your client. Wow. El Emulin, por lo tanto, lo necesita todo el mundo. Se consideren sanos o se consideren enfermos, estén enfermos de verdad, todo el mundo tiene que ser nuestro cliente. Yeah, and you don't have to sell it. Just let them try a bottle. In a matter of days, they'll be wanting more. Bueno, un poco como el café, ¿eh? No tendréis que venderlo, dadlo a probar y en 3 días os estarán pidiendo un bote. So we have reports of people getting up out of wheelchairs after decades. Their arthritis goes away. People that were scheduled for knee surgery, they go back for the surgery and the doctor says, oh, your knees are just fine. People's psoriasis goes away in just a week. And on. Diabetes, people become non-diabetic, both type 1 and type 2. And it seems like a real miracle. Bueno, hay casos reales descritos y reportados de gente que va en silla de ruedas y ha conseguido volver a caminar, de gente que tenía lesiones crónicas, traumatológicas y que, según los médicos, han sido por remisión miraculosa y espontánea, gente con diabetes, gente con cualquier tipo de enfermedad inflamatoria que se han recuperado. So it's not a miracle. It's just getting your body back where it needs to be and optimizing your immune system and regulating sugar metabolism.
Pero no se trata en absoluto de un milagro, sino de un producto que devuelve tu cuerpo a la capacidad inmunológica que necesita y que actualmente no tiene. That's it. Y ya está. Wow. Thank you very much for speaking slowly Raquel, for me. tremendo. No, me ha hecho el favor de hablar poco a poco. Hay vídeos en internet que me cuestan más. Thank you very much for speaking as slowly as much as you can. Thank you. Yes, wow, this has been great, an eye-opener. Go ahead, Jana, if you have something you need to share with us. Well, now you know why we're so excited, and it's been such a thrill for us to be able to, bring Dr. Ahrens to VALENTUS, because we found a really great home, but we also now have one of the most elite health products in the entire world, and that's amazing. That's an amazing thing to happen. Wow. Yes, I agree, Jana. Raquel, te digo, hiciste fabuloso, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pero quédate aquí porque me vas a tener que ayudar a lo mejor. Yo tengo una pregunta. Jana está diciendo que por eso es que ella había dicho que necesitábamos traernos, o sea, que ella necesitaba traerse al doctor con ella hacia VALENTUS, porque ella sabía que él tenía el producto que el mundo entero va a necesitar. Y esa es la emoción que tenemos todos de este producto ahora mismo, porque es un producto que va a cambiar vidas y ya está cambiando, la ha cambiado en mí ya. Go ahead, Jana. Thank you. So we have some questions, Dr. Ahrens, and I'll start with the first one. What are the differences then between 24/7 and the Emulin? ¿Traduzco yo? Le está preguntando al doctor Ahrens la primera pregunta, que es la que tenemos todos. ¿Qué diferencia hay entre el Emulin y el 24/7? Your turn. Emulin is our premier founding product, and it was produced to regulate sugar metabolism and inflammation. From there, we've taken this knowledge and optimized products for different reasons. And 24/7 is one of those. It is optimized to help with weight loss. It also will help inflammation and sugar metabolism, but it is focused on helping people to manage weight. Vale, básicamente el Emulin es un producto más genérico y más básico y que regula el azúcar en el metabolismo y la inflamación secundaria a esto. A partir del Emulin se han formulado otros productos, y uno de ellos es el 24/7, que además de regular el azúcar en el metabolismo y la inflamación, sirve para optimizar la pérdida de peso. So everyone needs to be on Emulin. It's an essential vitamin-like compound. So everyone needs to take that and you'll be healthier. If you have an additional concern with weight management, then you should take 24/7 also. Vale, muy importante. Cualquier persona que se quiera mantener en un estado óptimo de salud debe tomar Emulin. Pero si además desea perder peso, debe añadir el 24/7. I mean, you will lose some weight. You will manage your weight on Emulin a little bit, but the 24/7 is its main focus. Se va a perder peso igualmente con el Emulin, porque cuando el cuerpo entra en salud automáticamente se deshace del peso, pero si se le quiere dar una acelerada, con el 24/7 es ideal. 24/7 will help you have energy during the day. You will not have a strong appetite. It's an appetite suppressant also. You will no longer desire a lot of sugar and carbs, and it also promotes sleep at night. El 24/7 tiene un extra, y es que aporta muchísima energía durante el día, reduce notablemente el apetito, pero sobre todo reduce el deseo de carbohidratos. Also, a good side effect of 24/7 is it will tighten your skin. Can you say it again?
Tighten. Less wrinkles. I got it. Ujú. Otra cosa que hace el 24/7 es que hace Mejorar, que la piel se haga más durita. más tersa. Ujú. Yeah. That's it. Excellent, excellent. And what we found, Eileen, is that in smoothing the skin, clearing up the skin, and tightening the skin, and helping with cellulite, this has been an amazing side effect of 24/7. Wow, dice Jana que una cosa que porque ellos han estado usando el producto por mucho tiempo ya, varios años, que lo que se han dado cuenta es que a la piel hacerla más suavecita, más fuerte, más tersa, que también la celulitis se la ha ido a muchas personas. Esto es un buen efecto secundario. secundario. Sí, ha hablado además del brillo y la limpieza de la piel. Exacto. Excellent. So the next, question number 2. yes, I'm going to go. I'm going through them, and I'm trying to just eliminate some of the things being repetitive. So I will ask Dr. Ahrens this one. Does it give a good effect for lupus, or would it affect any medications that you're taking? Le está preguntando al doctor Ahrens, la pregunta número 2 es si tiene algún tipo de incompatibilidad con alguna medicación que pueda estar tomando nuestros posibles clientes. Y habla de lupus. And also, what would be the recommended dose for someone just normal, or with a condition? It will absolutely help with lupus. Lupus is an autoimmune disease. So if you get your immune system and your inflammatory system back under its best management, your body will take care of that lupus. That was one of the very first side effects we saw of Emulin, was that it eliminated lupus. El Emulin tiene un efecto brutal en los casos de enfermedad de lupus, porque es una enfermedad inmunológica, y la trata de raíz, y se han observado casos de remisión muy rápida. There are no contraindications. That means that there's no instance where you can't recommend it. There's no contraindications, and it has no interaction with any medicines. No tiene contraindicaciones descritas y no tiene ninguna incompatibilidad con otras medicinas actualmente aprobadas. As far as the Emulin is concerned, if you have an issue that you're dealing with, whether it's diabetes or arthritis or overweight, then you should take probably 6 to 8 capsules a day. Respecto a lo que ha preguntado de cuál serían las dosis óptimas, si hay una enfermedad subyacente, ahora me he pasado, si alguien sufre una enfermedad, se recomiendan 6 cápsulas cada día. But for normal maintenance, 2 capsules a day. Pero para un mantenimiento normal del estado de salud, con 2 cápsulas al día es suficiente. You're on, Janet. Aileen. Yes. So Aileen, soy Yola. Sí. Aileen, quería hacer una pregunta yo. ¿Qué diferencia hay entre el Emulin C y el M? ¿Y cuál vamos a tener en España? Yola, esa pregunta ahora no es para el doctor, es para la compañía, y por ahora va a ser nomás la C. She was asking about the C and the M, and I told her that at this moment we're only going to talk about the C because that's what's available. From corporate, I was told not to talk about anything that has not been released yet. Okay, so yes, for the C, which is the original Emulin formula, take 6 to 8 a day while you're dealing with some issue.
But when you feel that's overcome, the maintenance, everyone needs 2 capsules a day. Insiste en la dosificación, que si estás luchando contra algún tipo de enfermedad de tipo inmunológico, entre 6 y hasta incluso 8 pastillas o dosis al día, y que en el momento en que se empieza a mantener el estado de salud, con 2 es suficiente. So my own granddaughter takes it every day. She's 4 years old, and we give her a half of capsule every morning mixed in with her breakfast. Que incluso el niño, su nieta de 4 años está tomando el Emulin a razón de media cápsula por la mañana. Sweet. Qué bueno. That sounds so good. I was gonna say, doctor, I know that it's been in everybody's mind. Sorry, Jenna, to interrupt a minute. No But worries. one of the things is the C. Who specifically should be drinking it? Because there's been a lot of talk about diabetes. A certain diabetes can take it, or a certain diabetes person cannot take it. So who exactly should and who should not? Everybody, Let's let Rachel first translate that, and then you can answer it. A ver si lo digo bien, que me perdí un poco. ¿Puedes traducirlo tú? Porque no acabo de pillarlo. Sí. Disculpa, está un poco out. No, está bien. Ah. La pregunta que le estoy haciendo al doctor es que yo sé que todo el mundo lo ha tenido en la mente y me la han hecho miles de veces por correos. Es quién debe de tomar el Emulin exactamente, porque muchas personas han dicho que si tienes diabetes B o la diabetes A o lo que sea, la número 1, la número 2, no deben de tomarla. So, le estoy preguntando a él directamente que nos explique quién debe de tomar la pastilla. Okay, acerca doctor. de la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, ¿no? Y Ajá, luego, exacto. si queréis, os explico la diferencia. Okay. Go, sure. I'm sorry, Dr. Ahrens. It's the same question about that. everybody should be taking Emulin. Everybody should be taking Emulin C. This was our original formula, and we found out it is great for diabetics. It lowers your blood sugar. It works better than metformin, but it is not just for people with diabetes, not at all. It helps the most with people with diabetes, but it also arthritis and excess weight and asthma, psoriasis. Everyone needs this Emulin C. It's not just for diabetics. However, I will tell you that about 30% of the world population has diabetes or pre-diabetes. Okay. Dice que en ambos casos de diabetes, tanto el tipo 1 como el tipo 2, está absolutamente recomendado y lo deben tomar, pero también cualquier enfermedad como el asma, como la psoriasis y como un montón más que ha dicho, y no me he podido apuntar, pero vamos, todas. May I ask you a question? Sure. Have you made a difference between diabetes type 1 or type 2? Doesn't really matter. It doesn't matter. Our first human study was type 2 diabetics, but we also had a remarkable treatment for type 1 diabetics. So that you have those problems because your immune system is messed up and your body is fighting refined sugar. The result is diabetes. Type 1 happens when you're in the womb. Type 2 happens when you're older, but the cause is the same. You don't have Emulin. Le he pedido que especificara si realmente se hace diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 y ha dicho que no, que realmente que todo el mundo que tenga diabetes debe tomar Emulin, que en realidad lo único que diferencia la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es el momento en que debuta. Es decir, las personas diabéticas tipo 1 son diabéticas de manera congénita, es decir, nacen con diabetes o se manifiestan en edades muy tempranas, y la diabetes tipo 2 debuta por malos hábitos, pero todo viene a ser lo mismo, y es que hay un problema con la metabolización de los carbohidratos. Perdona. Okay, Jenna, your turn. Yes, thank you. Dr. Ahrens, how does it regulate blood pressure?
among other things? And can it be explicitly recommended for someone with hypertension? Le ha preguntado ahora Jana cómo regula la circulación de la sangre y cómo se consigue normalizar los niveles de tensión arterial. High blood pressure can be caused by many reasons, and I hope everyone has checked with their doctor to see what is wrong with them. But one of the main reasons is because your blood vessels get rigid and your pressure goes up. El problema de la HTA, de la hipertensión arterial, es una cosa que debe ser diagnosticada por un médico, pero sobre todo se tiene que buscar la causa. Hay múltiples causas, pero la más frecuente es que las arterias por las que circula la sangre, con el paso de los años se vuelven más rígidas. With Emulin, you have very flexible blood vessels. They're very permeable. They can exchange the proper nutrients from the blood vessels to the surrounding tissue. So they're flexible. They're permeable. They let pass the nutrients, and also it helps with your heart muscle itself. So remember, Emulin is like a vitamin, and one of the reasons you can have high blood pressure is because this is not in your diet, and so you've lost the flexibility of your blood vessels. En cambio, con la ingesta de Emulin, que es una cosa que deberíamos tomar por alimentación, pero no lo hacemos, las arterias vuelven a ser flexibles y vuelven a ser permeables y permiten, sobre todo, voy a ver cómo lo traduzco. El intercambio de nutrientes a través de las membranas celulares, y además facilita que el músculo del corazón funcione mejor. It also promotes the proper clotting of your blood, so it keeps your blood not clotting. It makes it more fluid, as it normally should. So without Emulin, your blood is more thick than it should be. Vale, con el Emulin además los picos de tensión por el aumento de la presión sanguínea se regulan de manera natural como deberían ser. That's it. Y ya Thank está. you. Dr. Ahrens, what would be the effective suggestion for women with hormonal problems, PCOS, polycystic ovarian syndrome, who are more resistant to weight loss, because these same people find that the coffee is not working for them? Well, Buena pregunta. May I translate first? Está hablando Jana de ese tipo de población que tienen serios problemas de metabolismo lento o de metabolismo que no se está consiguiendo reactivar con el café, y que el café no les está funcionando. ¿Y qué efecto tendría el Emulin en esa población? Yoko. we can't promise that female hormonal systems will be perfect by taking Emulin. But I know that part of the problem is because they don't have Emulin. Emulin promotes a balance in your body. If you balance and manage your immune system, your hormones tend to get back in balance. So I say everyone needs to take Emulin, and your body will be the best it can be under the conditions. No puedo asegurar que con la toma del Emulin las personas que tienen problemas hormonales se les vuelvan a la normalidad, pero que realmente la mayoría de problemas hormonales, sobre todo en mujeres, es por la falta de ingesta de lo que es el Emulin a través de dieta, con lo cual no les va a hacer ningún daño, pero no asegura un rendimiento óptimo. That's it. So the next question, it's about the bones. So I would imagine maybe osteoporosis. Would there be any contraindications, and would they feel more pain after they start taking it, or would they just start to improve and feel better?
La pregunta hace referencia a la masa ósea, a los huesos. Cuando hay lesiones óseas, si se toma el Emulin, ¿se recuperan más rápido? ¿Sienten más dolor? ¿Sienten menos dolor? Que nos lo expliquen. Ahora vamos. Emulin will help with all mineral metabolism. So it'll also help with calcium being put into the bones properly. The bones will not thin out as much. Again, Emulin will optimize your body, and your body can usually heal itself. So there are many cases of women reporting an improved calcium density. Bueno, el Emulin optimiza el metabolismo de los minerales, entre los cuales está el calcio, y con lo cual la recuperación después de una lesión ósea se acelera. Qué rápido he traducido, ¿no? Sí, me he perdido algún detalle. Pain, there will be less pain. In all cases, there will be less pain. Whether it's terminal pain, pain from any issue will be improved, because go back to the concept that your body needs this. Optimize your body, your pains, all pains will be improved, because the nervous system is also responds to your immune system. Are you talking about general pain? I mean... Yeah, it will reduce. Okay. It will reduce pain. There will not be Vale. any pain taken in. Otro efecto que se consigue con la toma del Emulin es que se reduce la percepción del dolor. No he hablado de fibras nociceptivas, pero que no solo el dolor óseo, sino además el dolor por gente que está en un estado ya paliativo, que realmente el sistema nervioso central gestiona mucho mejor la información del dolor. So we have people that take Emulin because maybe they have high blood sugar and they take Emulin for that, or they might take Emulin for some other reason. We convince them that they need it. Then they report back a month or so later that their pain that they've had for all their life, from neuropathy, some type of pain, has gone and they didn't even notice it. Muchas veces se le aconseja a la gente que se tome el Emulin por algún tipo de carencia o de dolencia, y al cabo de unos meses reportan que dolores que tenían crónicos que ya no los tienen. That's it. Excellent. So we have a great question here. Can pregnant or breastfeeding women take 24/7 or Emulin? Las personas embarazadas o las mujeres lactantes pueden tomar el 24/7 o el Emulin. For Emulin, absolutely they should take it. If you understand what I'm saying, it's an essential vitamin, so certainly even a baby in the womb needs it. And breastfeeding women should be taking it. But 24/7, I would not take it because there is some caffeine in 24/7. Respecto al Emulin, tanto las mujeres lactantes como las que están embarazadas no es que puedan, sino que deberían, pero lo que no aconseja es el 24/7 porque lleva cafeína. Dr. Ahrens, when we introduce the non-caffeinated 24/7, could they take that? Sí, el 24/7 se llega a fabricar sin cafeína, ¿lo podrían tomar? Yes. Ya, que sí. So Dr. Ahrens, on either 24/7 or Emulin, do you have to take a break at any time when you're taking these? Respecto al Emulin y al 24/7, ¿hay que hacer algún tipo de pausa cuando lo estás tomando? Es decir, hay que tomar un periodo de lo que se llama washout, ¿no? No. Pues no. Okay, this is a great question. Is the Emulin dose the same for a diabetic or a pre-diabetic person who has a history and wants to prevent it? En el caso de que una persona sea diabética y otra persona sea prediabética, ¿la dosis que debe tomar es la misma? No, there's no difference. If you have an issue like prediabetes or diabetes, take 6 or 8 capsules a day. When you think that's under control, go back to the 2.
No hay diferencia, deberían tomar, como hemos dicho, entre 6 y 8 cápsulas al día y cuando, cuando el proceso esté regularizado debería volverse al nivel de mantenimiento con 2 al día. So the next question, this is one of our last questions because we've addressed most everything else prior. Can Emulin be taken with anyone with heart problems? ¿El Emulin lo pueden tomar personas que tienen problemas cardíacos o que tienen problemas de corazón? Yes, I absolutely recommend that they take it on purpose because you probably have a heart condition because you don't have any Emulin in your body. No solo está recomendado, sino que además dice que se debería obligatoriamente, porque normalmente las personas que sufren cardiopatías es porque hay una falta de Emulin en su cuerpo. So it will help with wound healing. Even I would say, you know, if you had a heart transplant, you should be taking Emulin. Incluso si has sufrido un trasplante de corazón, deberías tomar Emulin. There's only one time that you shouldn't take Emulin. Solo hay un caso, una condición en la que no se debería tomar el Emulin, ¿qué es? That is when you're having radiation therapy for cancer. And that is because Emulin will protect your body from radiation. So it will make the radiation not effective. So if you're going to have radiation treatment, stop taking Emulin a week before. But as soon as you're through with that radiation, go back on the Emulin. Solo hay un motivo por el cual no se debería tomar Emulin, que son las personas que han sido diagnosticadas de algún tipo de cáncer o algún tipo de proceso tumoral y están en tratamiento de quimioterapia, porque el Emulin, al aportar mucha fuerza inmunológica, bloquearía el efecto de la radioterapia y entonces se recomienda dejar de tomarlo al menos una semana antes. Emulin, in fact, will even reduce or prevent sunburn. Con el Emulin no nos vamos a quemar en la playa. No sé si lo he traducido bien. It's true, Raquel. I usually burn very, very easily. And Me too. I have not gotten sunburned in 2.5 years, anytime I've been in the sun because of Emulin. I just get tanned. When we were in Las Vegas, I didn't use any sunscreen. Ajá. Jana está confirmando lo que acaba de decir el doctor Ahrens, que básicamente que Miriam y yo no nos vamos a quemar nunca más, que ella hace 2 años y medio que se expone al sol sin ningún tipo de alteración en la piel o de rojez. Sin crema, ¿eh? Excellent. Wow. Well, thank you. Eileen, I told Dr. Ahrens it was going to be 20 minutes, so I want to thank him so much for being patient, but I didn't expect there'd be 450 people here. So this was really exciting and really special. And I'm just so thrilled to be able to help you all with this introduction, because when you get started on Emulin, believe me, it's just going to go absolutely berserk in Spain and all over the world. Bueno, Jana está Thank you agradeciendo. so much. Yo lo tomo de aquí en adelante, ¿ok? Thank you so much, Jenna. Thank you, Dr. Aaron. You guys have been fabulous with us. Lo que ella dice es que ella, wow, está dando las gracias porque no pensó que iba a haber 450 personas en esta llamada y pues ellos quieren que sepan que están aquí para ellos, ¿verdad? Para ustedes. Jenna, anything else you want to say? Last minutes, Dr. Aaron. Ella le había prometido al doctor que nomás 20 minutos, pero él es bueno así, no está atendiendo un poquito más. Well, no, it's just been a real pleasure to be here. And I know that we met some of the Spanish people when we were in Las Vegas. That was super exciting. And is it Yola? Yola, right? Yes. And all that fantastic team. And I just really feel privileged to be here with all of you. Thank you so much. Dice Jenna que ella cuando estuvo
en Las Vegas conoció a Yola y que bueno, que ella sabe que es un equipo muy fantástico todos ustedes y y va a ver pronto porque you're gonna see them in Orlando. right? You will see them. Yes. Yeah. So para que sepan, ellos van a estar ahí también con ustedes cuando vayan allá a Orlando. Thank you, Dr. Aaron. Dr. Aaron, thank you so much. I want you to know that Emulin is changed my life too. In the last 2 weeks, I upped my intake with 4 pills, and my pain is gone, and my arthritis pain is completely gone. I can lift packages up. I can do so much right now. I am so excited. Le estaba diciendo al doctor, le estaba dando las gracias que el Emulin a mí, yo tengo un gran testimonio ya. En 2 semanas aumenté a 4 pastillas por lo que él acaba de decir, que lo escuché en otra llamada, y se me fue todo el dolor de la artritis y la inflamación ha bajado. Yo puedo ahora ya levantar paquetes grandes, pesados, que yo no podía hace 2 semanas atrás. So, vamos a crear testimonios, tomen el Emulin para que vean lo fabuloso que este producto es. Julián, Lidia o Yola, algunas palabras que quieran darle. I'm asking the leaders if they want to just say something real quick. Bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias, Dr. Job. Gracias, Jana. Gracias, Raquel. A ti, Aline, por supuesto. Gracias, Lidia. Gracias, Yola. Gracias a todos por darnos esta noche tan fantástica con tan valiosísima información. Gracias por traer Emulin a nuestra vida, porque vamos a cambiar la vida de muchísimas personas que hoy necesitan un producto tan maravilloso como este. Gracias. De nada. Julian is the person who brought Valentus to Spain, and this whole thing is because he had a vision and he shared it with a few people, and they expanded, Dr. Aaron, to this wonderful group of 450 people here today, you know, and he just wants to thank you for bringing Emulin into our life. I look forward to meeting all of you in Spain. Aileen, soy Yola. Muchísimas gracias por la formación de hoy, ha sido increíble. Yo también estoy tomando el Emulin, he tenido una mejoría muy grande, estoy últimamente un poco fastidiada de la espalda, llevo todas las semanas desde que me lo recomendaste tú, y la verdad que me encuentro genial. Y bueno, daros las gracias eternas tanto al doctor como a Raquel, como a ti y a Yana, y qué bueno que nos vemos en Orlando. Yes. Same thing, Yola, just thanking you all. She's also, I had told her about how my pain was going away. She has an acute back pain and she's been taking it, and she says she's already been feeling better, pain is going away, and that she is excited to see you both, you, Jana, and you, Dr. Aaron, in Orlando. Right. Thank you. Aileen. Bye, everyone. Buenas noches, Aileen. Bueno, pues nada, lo mismo que mis compañeros Julián y Yola, daros las gracias a todos, a Raquel, a Jana, a ti, al doctor, muchísimas gracias. Estábamos súper ansiosos de poder tener esta llamada y esta formación, y bueno, la verdad es que no me extraña que haya estado nominado al Premio Nobel 2 veces, porque es increíble lo que hemos escuchado en esta formación. Gracias. So this is Lydia Juarez, and Lydia is one of our top leaders over there. She just wants to say thank you. She's the biggest reason for this today. She pushed it until we did it for her. And Lydia just wants to say that she is not surprised that you got nominated for 2 awards, because what you're bringing to our lives is life-changing. So she's very grateful, and that she will see you in Orlando too. All right. That's great. Thank you. Thank you all. Muchas gracias a todos. Raquel,
fenomenal. Vamos a seguir unidas haciendo esto. I'm thanking them all. Jenna, Dr. Joe, and Lydia, and Raquel, right? Yes. Okay. Thank you. And we will have another one maybe in a couple of months, right? Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Good night in Spain. Bye-bye. Adiós. Me gusta mucho.